Ahí está. Ok. Unidad 4 dice, a ver, nacionalidad y ciudadanía. La nacionalidad en sentido psicológico y en sentido jurídico político, dice, ¿verdad? A ver un poco si eso está acá en el programa. Aparentemente no. Pero ya ve en el libro. Sí, está acá. Página 83 del libro. Dice, voy a tratar de seguirle el programa, por eso tomo el libro. La nacionalidad considerada, gracias, mamá. La nacionalidad considerada desde el punto de vista sociológico es algo que no deriva de la actividad estatal ni depende necesariamente de la existencia de un Estado. Claro, pues nosotros decíamos, ¿cierto? ¿Qué es ser nacional? ¿Qué es la nacionalidad? Pues deriva de nación. ¿Y qué es la nación? Es un concepto social anterior, sí, es un concepto sociológico, psicológico anterior al Estado. Y del término nación deriva nacionalidad, ¿verdad? Que es desde el punto de vista sociológico algo que no deriva del Estado, ni depende de la existencia de un Estado. Al contrario, para que exista Estado tiene que haber nacionalidad. Supone que un grupo de personas comparta ciertos elementos objetivos y subjetivos que por una convivencia prolongada se vuelve común a todas ellas, al punto que se puedan afirmar que conforman una nación. Entonces, esto va muy ligado al concepto de nación, ¿verdad? La nacionalidad, porque la nacionalidad deriva del término nación, o sea, tiene que ver con un aspecto sociológico de un conjunto de personas que habitan un territorio y que comparten, decíamos nosotros, religión, que comparten creencias, que comparten usos, que comparten costumbres, cultura, pensamientos. Esa es la formación de la nacionalidad. No necesariamente está derivado a la existencia de un Estado, porque el concepto de nación y su derivación nacionalidad es anterior a la existencia del Estado, ¿verdad? Nosotros decíamos que el Estado es una organización político-jurídica, decíamos nosotros, ¿verdad? Y en cambio la nación o la nacionalidad es un conjunto de un colectivo sociológico, ¿verdad? Social, no tiene que ver con el Estado. Pero también existe un sentido jurídico y político. Ahora vamos a ver, sí, esto es en sentido jurídico político. Vamos a ver ahora eso. La nación es una comunidad determinada objetivamente por el nacimiento o su asimilación y subjetivamente por nexos sociológicos como el lenguaje, la religión, los usos y las costumbres, ¿verdad? Y los hábitos de vida. Y psicológicos como la voluntad de pertenencia y conciencia de poseer un origen, un destino comunes, que se resuelven en determinadas formas de vida común, cooperación y solidaridad. O sea, la nacionalidad tiene un aspecto sociológico y un aspecto jurídico político. El aspecto sociológico es el aspecto subjetivo, es lo que tiene que ver con las costumbres, es lo que tiene que ver con la forma de vivir, con el lenguaje, con la religión. Ese es el aspecto, sí, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros del aspecto objetivo de la nacionalidad, estamos hablando del aspecto jurídico-político, ¿verdad? Porque el aspecto objetivo, que es el aspecto de la ley jurídico-político, dice que si vos nacés en un determinado lugar, tenés determinada nacionalidad, ¿verdad? O sea, si yo objetivamente, desde la visión del concepto de nacionalidad, nazco en el territorio paraguayo, soy de nacionalidad paraguaya. Ese es el aspecto jurídico-político de la nacionalidad. Por nacer en territorio paraguayo, soy de nacionalidad paraguaya.
pero desde un aspecto subjetivo, que es el aspecto social, sociológico, soy nacional paraguayo, en este caso se entiende la nacionalidad como el conjunto de factores comunes que tenemos los habitantes de ese territorio, ¿verdad? La lengua, la cultura, la música, los usos, las costumbres. O sea, la nacionalidad entonces tiene un aspecto subjetivo que son las costumbres, los nexos comunes, y tiene un aspecto objetivo que es lo que indica la norma, ¿verdad? Por haber nacido en territorio paraguayo, soy de nacionalidad paraguaya. Esos son los dos aspectos de la nacionalidad. Continúa diciendo, entonces, la nacionalidad en sentido jurídico político es el vínculo de ese carácter que une a una persona con un Estado y determina su calidad de miembro del mismo. Claro, porque naciste en Paraguay, sos paraguayo. Esta relación depende de lo que establezca el derecho positivo de cada Estado. ¿Se acuerdan del ius sanguini? ¿Se acuerdan del ius soli? ¿Se acuerdan de eso? Esto es. Esta relación depende de lo que establezca el derecho positivo de cada Estado. Es este el que establece las condiciones para el otorgamiento o reconocimiento de la nacionalidad en sentido jurídico político. Entonces, permítanme otra vez reiterar esto porque me parece súper interesante y súper importante. Cuando yo hablo de nacionalidad en un sentido sociológico, a lo que me estoy refiriendo es a los vínculos que tengo con otros individuos. Y esos vínculos son de orden social, como por ejemplo el idioma, la religión, los usos y las costumbres. Es ese vínculo social, son esos factores comunes que tengo con esos otros individuos que habitan ese mismo territorio. Eso es lo que conforma nacionalidad en un sentido subjetivo, en un aspecto sociológico. Por otro lado, lo que conforma nacionalidad en un aspecto objetivo, en un aspecto jurídico-político, son las leyes de esa nación, que pueden ser dictadas a través del principio del ius soli o el ius sanguini. En este caso, es lo que dice la ley respecto al otorgamiento de la nacionalidad por parte de un Estado. Por ejemplo, el Estado paraguayo dice, es paraguayo natural toda persona que nazca dentro del territorio paraguayo. Entonces, la ley dice, objetivamente hablando, en un aspecto jurídico-político, que va a ser de nacionalidad paraguaya toda aquella persona que nazca dentro del territorio paraguayo. Entonces, por eso la nacionalidad tiene dos aspectos. Uno subjetivo, que es las costumbres, que lo que nos une, el origen común que tenemos, y un aspecto objetivo, que es el aspecto jurídico-político, que es lo que dice la ley en cuanto a la adquisición de esa nacionalidad. Eso es importante mencionar. Muy, muy interesante, la verdad. Bueno, entonces ya vimos esa parte, la nacionalidad en sentido sociológico y en sentido jurídico-político. Ahora vamos a ver la nacionalidad paraguaya natural. A ver un poco. Esto sí ya está. Dice, nacionalidad paraguaya natural. Artículo 146. Son de nacionalidad paraguaya natural. Primero, las personas nacidas en el territorio de la República. Hago la pregunta para ver nomás si quedó esta parte. Cuando yo hablo del artículo 146, ¿me estoy refiriendo al aspecto jurídico-político de la nacionalidad o al aspecto sociológico de la nacionalidad? Político-jurídico de la nacionalidad. Claro, ese es el aspecto objetivo. Entonces, si naces en el territorio de la República, sos de nacionalidad paraguaya natural. Los hijos de madre o padre paraguayos, quienes, hallándose uno o ambos al servicio de la República, nazcan en el extranjero, que es lo que le pasó a Paraguayo Cuba, ¿verdad? Su papá era un agregado militar que estaba en Washington, y bueno, él nació en Washington, pero por esta disposición de la ley, él es de nacionalidad paraguaya natural. O los hijos de madre o padre paraguayos nacidos en el extranjero cuando aquellos se radiquen en la República en forma permanente. Y los infantes de padres ignorados recogidos en el territorio de la República.
todos ellos son de nacionalidad paraguaya natural, ¿verdad? Sí, esto también es importante mencionar. Perdón que me estacione tanto acá. Las personas nacidas en el territorio de la República del Paraguay establece o va acorde a el ius soli, ¿verdad? Porque naciste en suelo paraguayo, sos paraguayo. Los hijos de madre o padre paraguayos hallándose ambos al servicio de la República que nazcan en el extranjero es ius sanguini. Claro, porque no naciste por dentro del territorio, pero tu mamá o tu papá paraguayos, tu mamá o tu papá son paraguayos. Entonces, ius sanguini. Entonces, para que se den cuenta nomás que nuestro orden jurídico utiliza ambos principios, el ius soli y el ius sanguini, en cuanto a lo relativo a la adquisición de nacionalidad paraguaya natural. Eso no me quería mencionar. Bueno, después dice, la formalización del derecho consagrado en el inciso tercero se hará por simple declaración del interesado cuando éste sea mayor de 18 años. Si no los hubiese cumplido aún, la declaración de su representante legal tendrá validez hasta dicha edad, quedando sujeta a ratificación por parte del interesado. Seguramente se refiere al artículo 146 en su inciso 3. Vamos a mirar un poco. ¿No querés leerme, porfa? Se debe proceder a lo que se denomina opción de nacionalidad según lo que establece la Constitución y la ley reglamentaria. La formalización de este derecho debe hacerse ante el juez de primera instancia en lo civil y comercial de la jurisdicción del dominio del interesado. Claro, esto es en cuanto a los infantes de padres ignorados recogidos en el territorio de la República, ¿verdad? Tienen la opción de nacionalidad paraguaya natural. Eso es lo que dice, ¿verdad? El artículo 146, inciso tercero. La opción de nacionalidad. Bueno, entonces, tema importante acá. La nacionalidad paraguaya natural se adquiere por estos presupuestos. Haber nacido en territorio paraguayo, ser hijos de padre o madre paraguayos que se hallen al servicio de la República y los hijos de madre o padre paraguayo que nazcan en el extranjero cuando ellos tengan radicación en la República del Paraguay en forma permanente. Entonces, estos son los que tienen la opción de ser paraguayos naturales. Ok. Esto es, estoy pasando porque esto es lo que menciona la ley nada más, ¿verdad? Después dice, Privación de la nacionalidad. sí, privación de la nacionalidad. Dice, artículo 147. Ningún paraguayo natural será privado de su nacionalidad, pero podrá renunciar voluntariamente a ella. Entonces, yo nací en Paraguay, Fernando de la Mora, ¿verdad? Ahí, metropolitano. Yo soy paraguayo natural. Yo no puedo ser privado de mi nacionalidad, pero sí puedo renunciar voluntariamente a mi nacionalidad. Eso sí puedo hacerlo. Eso en cuanto a la privación de la nacionalidad. Puede No sé recuperar también. Sí. Después dice también el artículo 154 en cuanto a la readquisición. No sé si me estoy adelantando, pero dice, la ley establecerá las normas sobre recuperación, que es la readquisición de la nacionalidad. El Poder Judicial tendrá competencia exclusiva para entender en estos casos. O sea, si yo perdí mi nacionalidad, yo puedo recuperarla. Hagamos un supuesto de hecho. Yo nací en Paraguay, soy paraguayo natural. Me fui a vivir 20 años a España. Renuncié a mi nacionalidad paraguaya. Decido venir a Paraguay por decisión judicial. Puedo readquirir mi nacionalidad paraguaya. Eso es lo que dice, ¿verdad? Existe posibilidad de hacerlo. Buenos Aires. Cargos constitucionales reservados a los paraguayos naturales en exclusividad. Bueno, ¿cuáles son los cargos de la Constitución que están reservados solamente para los paraguayos naturales? Ser diputado, senador, presidente, vicepresidente, ministro,
y ministro de corte. Entonces, solamente paraguayos naturales pueden ser diputados y senadores. Solamente paraguayos naturales pueden ser presidente, vicepresidente y ministros del Poder Ejecutivo. Solamente paraguayos naturales pueden ser ministros de la Corte Suprema de Justicia. Como se dan cuenta, son los cargos más altos de cada uno de estos poderes, los reservados a los paraguayos naturales. Ya. Ok. Ok. Entonces vamos a complementar con eso. A ver un poco. Acá nomás me dice Karen, en la página 87, esto también es importante mencionar. No sé si alguien quiere hablar para eso. ¿O no? Ah, me pareció. Me gustaría mencionar, me parece que... Sí. Acá Karen me está haciendo una corrección y tiene razón. Aparte de lo que mencionábamos, de los quienes tienen exclusivamente el acceso a estos cargos, siendo paraguayo natural, ¿verdad? Diputados, senadores, presidente, vicepresidente, ministro de la Corte y ministro del Poder Ejecutivo. Además de estos, pueden acceder solamente los paraguayos naturales a ser defensor del pueblo, por ejemplo, ¿verdad? Que es un órgano extrapoder, y dentro de lo que son gobiernos departamentales, gobernador y miembro de la Junta Departamental. O sea, estos son cargos constitucionales que están reservados exclusivamente a paraguayos naturales. Me refería a estos dos cargos adicionales, ¿verdad? De órganos extrapoderes en la persona del defensor del pueblo, y en cuanto a los gobernadores y miembros de la Junta Departamental. Solamente paraguayos naturales pueden ser gobernadores departamentales, solamente paraguayos naturales pueden ser defensor del pueblo. Siempre entendiendo que el defensor del pueblo es un cargo de un órgano extrapoder. Ok. Entonces, avanzando. Vamos a hablar de la nacionalidad paraguaya por naturalización. Estamos acá. Ok. Dice el 148 de la Constitución: los extranjeros podrán obtener la nacionalidad paraguaya por naturalización si reúnen los siguientes requisitos. Primero, mayoría de edad. Segundo, radicación mínima de 3 años. 3 años en el territorio nacional. Tercero, ejercicio regular en el país de alguna profesión, oficio, ciencia, arte o industria. Y cuarto, buena conducta definida en la ley. Entonces, cualquier extranjero también puede adquirir la nacionalidad paraguaya, no natural, sino que por naturalización, que es un proceso distinto. Hay 4 requisitos: ser mayor de edad, estar viviendo en el territorio por lo menos mínimamente durante 3 años, ejercer alguna profesión, oficio, ciencia, arte, y la buena conducta. Son los requisitos para adquirir la nacionalidad paraguaya por naturalización. Pérdida de la nacionalidad. El 150 dice: los paraguayos naturalizados pierden la nacionalidad por ausencia injustificada de la República por más de 3 años, declarada judicialmente, o por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad. Entonces, un paraguayo naturalizado pierde su nacionalidad si es que reside en el exterior de manera injustificada por más de 3 años o porque adquirió voluntariamente otra nacionalidad. En esos casos pierde la nacionalidad que adquirió de manera naturalizada, no de manera natural. ¿Eh? Por renuncia, según el artículo 147. Ok. Eso creo que está un poquito más abajo, ¿o no? No, está ahí. Bueno, acá Karen me hace también una corrección. Aparte de estos dos presupuestos de vivir por más de 3 años fuera de la República y por adquirir voluntariamente otra nacionalidad, también podés perder la nacionalidad naturalizada, en este caso, por renuncia a la nacionalidad paraguaya, ¿verdad?
también puedes renunciar a la nacionalidad paraguaya que adquiriste en este caso por el proceso de naturalización. Que está muy relacionado con la adquisición natural de ciudadanía, ¿verdad? Así como yo, paraguayo natural, puedo renunciar a mi nacionalidad paraguaya, yo también extranjero, paraguayo naturalizado, puedo renunciar a mi nacionalidad paraguaya, ¿verdad? Que adquirí por naturalización. Muy interesante. Se basa en la misma lógica, vamos a La decir. adquisición puede ser de la misma manera. También vivir, volver a residir. No hay discriminación. Claro, al respecto. se mantiene el mismo criterio. Criterio. Bueno, después, cargos, Constitucionales. pérdida de nacionalidad paraguaya. Cargos constitucionales que pueden ser desempeñados por paraguayos naturalizados. Bueno, así como nosotros decíamos hace un ratito, hay cargos exclusivos para paraguayos naturales. ¿Cuáles eran? Presidente, vicepresidente, ministros, senadores, diputados, ministros de la Corte Suprema, defensor del pueblo, gobernador y miembro de la Junta Departamental. Esos son cargos exclusivos para paraguayos naturales. También tenemos cargos que pueden ser desempeñados por paraguayos naturalizados. O sea, un extranjero que tiene más de 18 años, que reside por más de 3 años en la República, que tiene buena conducta. ¿Y cuál era el otro requisito? Y que desempeña alguna profesión, arte u oficio. Entonces, vamos a ver un poco qué dice. Son elegibles para cualquier función electiva los ciudadanos paraguayos desde los 18 años de edad que no se hallen incursos en las causales de inelegibilidad establecidas en la Constitución Nacional y las leyes. Igualmente lo son los ciudadanos naturalizados, aunque con las limitaciones establecidas en la Constitución. Dice, de conformidad con el artículo 150, las cartas de naturalización de los paraguayos naturalizados serán casadas en virtud de ausencia injustificada de la República. No dice nada al respecto acá. En el libro, no dice nada al resumen. En el libro, en la página 90, ¿cuáles son los cargos que un paraguayo naturalizado puede ocupar? Por ejemplo, procurador, página 90, Procurador General de la República, miembro del Consejo de la Magistratura, Fiscal General del Estado, miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Contralor General de la República y Subcontralor General de la República, miembro de la Junta Municipal e Intendente. Entonces, haciendo un repaso, si en el examen el profesor pregunta, ¿cuáles son los cargos exclusivos para paraguayos naturales? Vamos a hablar del presidente, vicepresidente, senador, diputado, procurador general de la República, defensor del pueblo, ministro de la Corte y ministro del Poder Ejecutivo, gobernador y miembro de la Junta Departamental. Esos son los cargos exclusivos para paraguayos naturales. ¿Cuáles son los cargos a los cuales paraguayos naturalizados pueden acceder? Vamos a hablar del Procurador General de la República, miembro del Consejo de la Magistratura, Fiscal General del Estado, miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Contralor General de la República y Subcontralor, miembro de la Junta e Intendente. Esos son los cargos a los que un paraguayo naturalizado puede acceder. Buenos Aires. Ahora vamos a hablar de la nacionalidad múltiple. Dice el artículo 149. La nacionalidad múltiple podrá ser admitida mediante tratado internacional o por reciprocidad de rango constitucional entre los estados del natural y de origen y el de adopción. Entonces, la Constitución paraguaya prevé la existencia de la nacionalidad múltiple. Se admite la existencia de la nacionalidad múltiple. Puede ser por reciprocidad constitucional o por un tratado. Se puede admitir, ¿verdad?
Después hablamos de la nacionalidad honoraria, ¿verdad? Sí, nacionalidad honoraria. Dice, podrán ser distinguidos con la nacionalidad honoraria por ley de Congreso los extranjeros que hubieren prestado servicios eminentes a la República. No se me viene a la mente ninguno, che. Dice en la página 92, la nacionalidad honoraria es un título honorífico cuya concesión es facultad del Congreso. O sea, el Congreso te nombra, en este caso, con nacionalidad honoraria, ¿verdad? Al cual corresponde la apreciación de la actuación del extranjero que eventualmente habrá de ser distinguido de este modo. O sea, es una distinción, es un honor, básicamente. En otras palabras, queda a criterio de las cámaras legislativas determinar si está cumplido el requisito de la prestación de servicios eminentes a la República. La concesión de nacionalidad honoraria no lleva aparejada la adquisición de los derechos que corresponden al extranjero que adquiere la nacionalidad paraguaya por naturalización. O sea, no es equivalente la figura de un paraguayo naturalizado a la de una adquisición de nacionalidad honoraria. No es lo mismo. Una distinción que Es una el distinción. Congreso por ley a extranjeros Sí. que hubiesen prestado servicio. Claro, vino un científico acá brasileño y descubrió algo espectacular. Entonces, bueno, ¿eh? Y sí, claro, alguien que hizo un servicio así eminente, entonces el Congreso le nombra ciudadano, con nacionalidad honoraria. Ah, ya, mira. Ya. Y bueno, ahí tenés. Me parece más interesante, o sea, más recordable el caso de Perón, ¿verdad? Perón, como sabemos, fue presidente de la Argentina y bueno, fue declarado con la nacionalidad honoraria por el Congreso, lo que no implica que tengan los mismos derechos que un paraguayo naturalizado. Pero es un honor más que nada que se le da a una persona que colaboró con algo, en este caso, en la República. Lo que hizo Perón por el Paraguay más que nada fue devolver los trofeos de guerra que tenía la Argentina, ¿verdad? La verdad que Perón en ese sentido. Aldo Trento también. Josefina Pla, Aldo Trento, son personas extranjeras que recibieron la nacionalidad honoraria. Bueno, vamos a seguir avanzando. Interesante, che. Señor. Sí. Hay una parte donde una comentario del profesor sobre los colombianos. Que Sí. todo ciudadano colombiano, al pisar en tierra paraguaya, es ciudadano paraguayo. Al revés. Lo que pasa es que cuando la guerra de la Triple Alianza prácticamente provocó o casi provocó la devastación del Estado paraguayo. Tal es así que Paraguay fue ocupado por fuerzas brasileras, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, el Congreso de la República de Colombia, ante la inminente apatridia, porque prácticamente desapareció el Estado paraguayo, entonces el Congreso de Colombia lo que declara es que toda persona que hubiese sido paraguaya que ingrese a suelo colombiano es declarada automáticamente colombiana, con nacionalidad colombiana. O sea, era una forma de solidarizarse, ¿verdad?, con el habitante del Paraguay que quedó sin Estado, ¿verdad?, porque fueron exterminados, ¿verdad? Le mataron al presidente, o sea, devastaron el país. Entonces, en ese contexto de devastación es una muestra de solidaridad de Colombia para con Paraguay, ¿verdad? Por eso es que existe la calle Congreso de Colombia. Puede ser. ¿Eso no es tipo de ayuda humanitaria eso? Puede ser, sí. Puede ser, no. Puede ser, la verdad que no se me viene un caso en concreto para decir sí, pero sí, tranquilamente puede ser, ¿verdad? Lo que hizo Paraguay fue ponerle el nombre a la calle Congreso de Colombia, ¿verdad? No sé si existe la misma reciprocidad para ciudadanos colombianos en Paraguay. Lo que sí sé que el profesor mencionó, el profesor de Historia de Paraguay y el profesor Lescano Claude, es que Colombia otorgó la nacionalidad paraguaya
perdón, la nacionalidad colombiana a paraguayos que en la época de posguerra, Triple Alianza ingresen a suelo colombiano, ¿verdad? Una suerte de muestra de solidaridad más que nada, ¿verdad? Para que no nos quedemos sin patria, como apátridas. Bueno. Ciudadanía. Dice concepto. ¿Qué es la ciudadanía? ¿Se acuerdan que la nacionalidad tenía un aspecto sociológico y un aspecto jurídico-político? El aspecto sociológico es el aspecto subjetivo, decíamos nosotros, y el aspecto jurídico-político es el aspecto objetivo. La ciudadanía, en cambio, es una condición jurídica propiamente, en cuya virtud los individuos que intervienen en el ejercicio de la potestad política de una sociedad determinada. Es una institución que habilita, dice, para el ejercicio de todos los derechos políticos y comporta deberes, responsabilidades correlativos respecto al Estado. Entonces, la ciudadanía tiene relación con el ejercicio de derechos políticos. Por ejemplo, el más así resaltante, el voto, ¿verdad? El ciudadano paraguayo es el que puede votar, ¿verdad? Entonces, y deberes y responsabilidades, claro está, ¿verdad? Pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la ciudadanía es una condición jurídica de un individuo, ¿verdad? Que interviene en una sociedad determinada. Esa es la ciudadanía. Es una institución que habilita a una persona, a un individuo, en el ejercicio de derechos políticos, ¿verdad? Y también comporta deberes y responsabilidades, claro. Un ciudadano tiene deberes, tiene responsabilidades, pero tiene también derechos políticos. Son ciudadanos, según el 152, las personas de nacionalidad paraguaya natural desde los 18 años de edad. Yo me equivoqué en esto en el examen. Y toda persona de nacionalidad paraguaya por naturalización después de 2 años de haberla obtenido. O sea, esto es importante e interesante. Uno, antes de ser ciudadano, primero es nacional. O sea, yo soy de nacionalidad paraguaya, lo que no implica que sea ciudadano paraguayo. ¿Desde cuándo yo soy ciudadano? A partir de los 18 años. Y le habrán hecho esta pregunta a ustedes en la facultad. ¿Desde cuándo uno es ciudadano universitario? Desde que uno está habilitado a elegir a sus autoridades. Y eso se da recién a partir del segundo año. O sea, a partir del tercer semestre recién uno es ciudadano universitario. Eso es importante saber, ¿verdad? Son cosas interesantes. Entonces, uno puede ser de nacionalidad paraguaya, pero uno es ciudadano paraguayo, natural, desde los 18 años de edad. O sea, que la ciudadanía entonces está vinculada, acá, como dice en el libro, con la habilitación legal para el ejercicio de los derechos políticos. Exacto. La ciudadanía tiene que ver con el ejercicio de los derechos políticos. Por eso hablamos de votar, por ejemplo, que es el ejercicio más resaltante en cuanto a derechos políticos, ¿verdad? Y también cuando hablamos de persona que adquirió la nacionalidad por naturalización después de 2 años de haber adquirido la ciudadanía por naturalización, de haber adquirido la nacionalidad por naturalización, es ciudadano paraguayo. Entonces, pongamos el ejemplo para no marearnos. ¿Cuáles eran los requisitos para adquirir nacionalidad por naturalización? Tener 18 años, residir en Paraguay por lo menos por 3 años, tener una profesión y tener buena conducta. Entonces, si yo soy de Brasil y resido en Paraguay por más de 3 años, tengo 20 años y resido en Paraguay por más de 3 años, tengo buena conducta y trabajo en una fábrica y me dan, en este caso, mi nacionalidad paraguaya por naturalización. ¿Después de cuántos años voy a ser ciudadano? Después de 2 años. Si me dieron la nacionalidad paraguaya por naturalización a los 20, entonces a los 22 años voy a poder ser ciudadano paraguayo. O sea, voy a poder ejercer derechos políticos. Voy a poder votar.
Y si soy paraguayo natural, voy a ser ciudadano paraguayo desde los 18 años. Entonces, eso es importante porque la ciudadanía está relacionada con el ejercicio de derechos políticos. Esa es la concepción más directa que tenemos que tener, ¿verdad? Buenos Aires. Suspensión del ejercicio de la ciudadanía. Dice, se suspende el ejercicio de la ciudadanía. ¿Cuándo se suspende la ciudadanía? Por adopción de otra nacionalidad, salvo reciprocidad internacional. Entonces, cuando yo adquiero otra nacionalidad, se suspende mi ciudadanía, salvo que exista reciprocidad internacional. Por incapacidad declarada en juicio. ¿Se acuerdan de la interdicción y la inhabilitación? Bueno, eso también trae aparejada la suspensión del ejercicio de la ciudadanía, que es ejercicio de derechos políticos, ¿verdad? Y cuando la persona se hallara cumpliendo condena judicial, claro, yo estoy en Tacumbú, se suspende el ejercicio de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía conlleva el ejercicio de derechos políticos. O sea, sigo siendo de nacionalidad paraguaya. Lo que se me suspende es la ciudadanía, el ejercicio del derecho de ciudadanía. La suspensión de la ciudadanía concluye al cesar legalmente la causa que la determina. O sea, el juez declaró el levantamiento de la interdicción, el juez declaró el levantamiento de la inhabilitación o recuperaste tu libertad porque ya compurgaste toda tu pena. Muy bien, entonces se reanuda el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, esa es la figura de la suspensión de la ciudadanía. Después habla de situación de los extranjeros. Este no está mal en el resumen. En la página 96 del libro dice situación de los extranjeros. El elemento población del Estado paraguayo está integrado por los paraguayos naturales, los paraguayos naturalizados y los extranjeros con radicación definitiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de población como elemento del Estado, nos estamos refiriendo a paraguayos naturales, paraguayos naturalizados y extranjeros con radicación definitiva. A ellos tres nos estamos refiriendo. No hablamos de esos extranjeros que vienen a quedarse 2 o 3 semanas por vacaciones. No, ellos no entran dentro de lo que denominamos población. La Constitución consagra la igualdad de todos los habitantes de la República en diversos aspectos, sin discriminar el principio respecto a los extranjeros. O sea, todos los paraguayos, seas paraguayo o no, seas de China, de Chipre, de Rusia, de Colombia, somos todos iguales ante la ley. No porque seas paraguayo tenés más derechos. No, todos somos iguales ante la ley. Se establece asimismo que los extranjeros con radicación definitiva en el país no serán obligados a abandonarlo, sino en virtud de sentencia judicial. O sea, a nadie se le puede obligar, en este caso, si es que tenés la radicación definitiva, a abandonar el país, salvo una sentencia judicial, ¿verdad? O sea, lo único que eventualmente autoriza al Estado a obligarle a un extranjero a que abandone el territorio es una sentencia judicial. La ley suprema incluso reconoce algunos derechos políticos a los extranjeros con radicación definitiva. En efecto, dispone que en las elecciones municipales son electores y elegibles sin más restricciones que las establecidas en la ley. En la actualidad, la ley secundaria no establece diferencia alguna en cuanto al ejercicio del derecho de sufragio activo. O sea, sufragio activo quiere decir ser elector. Y sufragio pasivo es ser elegible, o sea, ser candidato. Respecto a los extranjeros con radicación definitiva. En consecuencia, pueden ser candidatos a miembros de juntas municipales y también pueden ser intendentes. Entonces, cuando yo hablo de un extranjero con radicación definitiva, él tiene los mismos derechos que un paraguayo naturalizado. O sea, no hay diferencia
jurídicamente hablando, entre un paraguayo naturalizado y un extranjero con radicación definitiva en el Paraguay son iguales. La ley los trata de la misma manera, incluso para los cargos electivos, incluso en el ejercicio de derechos políticos. O sea, un brasilero con radicación definitiva en el Paraguay puede ser intendente y puede votar en elecciones municipales. Un paraguayo naturalizado puede ser intendente y puede votar en elecciones municipales. Entonces, lo que te dice es que hay una igualdad en el trato en cuanto a las atribuciones y los derechos políticos de un paraguayo naturalizado con respecto a un extranjero con radicación definitiva. ¿Sí? Eso es más lo que dice respecto a la situación de los extranjeros, ¿verdad? Buenos Aires. Territorio. Después, sí, este no está tampoco en el programa, che. Territorio. Ay, no sé leer esta palabra. Inenajenabilidad. Dice el artículo 155. El territorio nacional jamás podrá ser cedido, transferido, arrendado, ni en forma alguna enajenado, aún temporalmente, a una potencia extranjera, o sea, a otro estado. Sí le podés vender a un privado, pero a otro estado nunca. Ninguna porción de territorio nacional puede ser objeto de cesión, transferencia, arrendamiento u otra forma de enajenación, aunque sea temporal, a ningún estado extranjero. Claro, Paraguay puede venderle tierra a todos los brasileños que vos quieras. Lo que no puede es venderle tierra al Estado brasileño. Esto excluye, por ejemplo, la autorización para el establecimiento de bases militares o otro carácter a favor de los estados. Claro, Paraguay, una suerte de acuerdo, convenio con el Brasil, establece que, bueno, se puede desarrollar en Paraguay una base militar brasilera. Eso sí se puede hacer. Pero no se puede vender. Exacto. Vender, arrendar, ceder, nada a otro estado. En el caso de Paraguay, nunca se ha dado ninguno de los supuestos a que alude el precepto constitucional, pues todos ellos llevan implícita la voluntariedad de la enajenación. Por el contrario, en todos los casos en que nuestro país ha sufrido desmembraciones territoriales, ellas se han basado en el despojo violento o en la cesión impuesta por la circunstancia. Claro, en el caso del arbitrio del presidente de Paraguay con Argentina, en el caso de la guerra de la Triple Alianza, en el caso de la guerra del Chaco, fueron cuestiones no voluntarias, sino que fueron cuestiones que estaban por fuera de la voluntad del Paraguay. Eso en cuanto a la inenajenabilidad, ¿verdad? El territorio paraguayo es inenajenable, no se puede vender, transferir, ceder, prestar, alquilar a ninguna potencia extranjera, no, salvo acuerdos para establecer bases militares dentro del Paraguay. Ahora, hablando de las sedes de representaciones de la soberanía, dice el artículo 155, los estados que mantengan relaciones diplomáticas con la República, así como los órganos internacionales de los cuales ella forme parte, solo podrán adquirir los inmuebles necesarios para la sede de sus representaciones, de acuerdo con las prescripciones de la ley. En estos casos quedará siempre a salvo la soberanía nacional sobre el suelo. Entonces, lo que te quiere decir nomás es que, viste que yo te decía en el artículo anterior, Paraguay no puede vender ninguna porción de su estado a una potencia extranjera. Y vos me vas a preguntar, ¿y la embajada de Estados Unidos, pues es gigante? ¿Qué pasa con eso? Entonces, acá tenés la respuesta. Sede de representaciones. Los estados que mantengan relaciones diplomáticas con la República, ¿verdad? O sea, Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con el Paraguay, así como los organismos internacionales de los cuales forme parte la oficina de la ONU, la oficina de la OEA, solo podrán adquirir los inmuebles necesarios. Solamente la cuadra ahí de Mariscal López y Kubitschek.
para la sede de sus representaciones, de acuerdo con las prescripciones de la ley. En estos casos quedará siempre a salvo la soberanía nacional sobre el suelo. O sea, siempre va a ser suelo paraguayo. Por una ficción jurídica, obviamente, como estudiamos en la materia anterior, rige el principio de la inviolabilidad en sede diplomática. Claro que sí. Pero es suelo paraguayo. Solamente que hay una inviolabilidad en sede, ¿verdad? Que es lo que vimos hace rato. En otra materia, perdón. Esta disposición constitucional deja en claro que, aun cuando se reconozca a otros estados u organismos internacionales el derecho de adquirir inmuebles que servirán de sede a sus respectivas representaciones, ello no implica ninguna enajenación del territorio estatal. El ámbito propio de estas representaciones estará regido jurídicamente en la forma que lo establece el derecho internacional, pero ello no implica renuncia alguna del Estado paraguayo a la soberanía sobre ese suelo. Entonces, acá yo te voy a corregir un prejuicio que yo tenía, porque yo antes creía que el suelo sobre el cual está la embajada de Estados Unidos es suelo americano. No, es suelo paraguayo. Solamente que por un acuerdo internacional relativo al derecho internacional público se establece la inviolabilidad en sede. O sea, que no se puede violar esa sede diplomática, ¿verdad? Eso en cuanto a las sedes de representaciones, ¿verdad? La soberanía. Bueno, con eso terminamos esta unidad 4. No. Símbolos e idiomas. Dios mío. Perdón, no me di cuenta. Perdón, me faltaron 2 temas. Símbolos e idiomas. Bueno, ¿cuáles son los símbolos nacionales? El pabellón de la República, que es la bandera, ¿verdad? El sello nacional y el himno nacional. El pabellón, el rojo, el blanco y el azul. El sello nacional, ¿verdad? Y el himno. Esos son los símbolos de la República del Paraguay. Y en cuanto a los idiomas, sabemos que es el español y el guaraní. Ambos son idiomas oficiales, español y guaraní, ¿verdad? El Paraguay es bilingüe, es pluricultural y bilingüe. Castellano no es español, castellano y guaraní. Eso es importante. Sí. Bueno, con eso sí terminamos esta unidad número 4.